Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor y quiero centrarme en lo que dice la Escritura, comenzando del versículo 10 en adelante, es donde quiero que pongamos nuestra atención. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, dice la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué tremendo. Miramos lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje, y primeramente nos habla de los hijos del diablo, de los hijos de Dios. Nos dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y agrega y dice: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después de darnos ese ejemplo, nos habla de Caín y de Abel, y nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando meditamos en este pasaje de la palabra, miramos un fundamento muy importante para nuestra vida. En este pasaje estamos mirando que Dios dice a través de Juan que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Hay gente por ahí que dice: bueno, todos somos hijos de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, porque Dios nos creó a todos y todos estamos en este mundo por existencia de Dios, es decir, porque Dios nos creó, Dios nos hizo. Pero también la palabra de Dios dice que solamente aquellos que reciben a Cristo Jesús, los que creen en su nombre, les ha dado poder, potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Solamente el que cree en Cristo Jesús, el que cree al Evangelio, el que crea la palabra de Dios, no es solamente decir: pues yo soy hijo de Dios porque estoy en este mundo, porque Dios me creó, soy creación de Dios, mas no soy hijo de Dios. Vuelvo a repetir: hijo de Dios es primeramente aquel que entrega su vida a Cristo, aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aquel que cree en el sacrificio de Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ese se convierte en un hijo de Dios. Un hijo del diablo dice que el que no es con Cristo es contra Cristo. El que no junta con Él desparrama. El que no está a su favor está en contra de Él. No hay un término medio, no hay un término gris, no hay un término neutral. Dice el Señor: o eres conmigo o estás en contra de mí. O trabajas conmigo o vas en contra de mí. Todo aquel que va con Cristo es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Aquel que no va con Cristo, la Biblia lo identifica más directamente como hijo del diablo. Suena fuerte, suena desagradable, suena negativo, pero esa es la verdad que habla la palabra de Dios. ¿Y por qué Él le llama al hijo, al hombre que no quiere nada con Cristo? ¿Por qué le llama hijo del diablo? ¿Por qué dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Está hablando de los hijos de Dios y de los hijos del diablo porque Juan quiere que entendamos que tiene que haber una diferencia y que hay factores que de alguna manera marcan una diferencia. Marcan la diferencia de estar con Dios o de estar en contra de Dios, de caminar juntando o desparramar, de ir buscando agradar a Dios o de desagradar a Dios.
tenemos que ir por un camino, o vamos hacia el norte o vamos hacia el sur. No podemos ir al norte y al sur al mismo tiempo, porque si voy hacia el norte me voy alejando del sur, y si voy hacia el sur me voy alejando del norte. Si voy hacia Cristo me voy alejando del mundo, del pecado, del diablo. Si voy alejándome de Cristo me voy acercando al mundo, al pecado, al diablo y a todo lo negativo. Pero Cristo quiere que nosotros cada día vayamos como la luz de la aurora, creciendo de gloria en gloria, acercándonos al divino Salvador, al Maestro, llenándonos de Él, reflejando su gloria, reflejando su presencia, siendo bendecidos por Él. Ese es el deseo de nuestro Dios. Pero bueno, quiero hablarle no solamente de los hijos de Dios, sino que quiero hablarle de lo que es la religión falsa y la religión verdadera en cierto aspecto. Quiero hablarle de lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema. Dice el versículo 10 primeramente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Ya lo primero que nos va diciendo el Señor a través de Juan es que hay una manifestación, hay algo que declara, hay algo que da una evidencia, hay algo que nos marca como hijos de Dios o como hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo que algo así tan sencillo como lo miramos, el no amar a nuestro hermano, el no hacer justicia, el no hacer lo correcto, el odiar a nuestro hermano, el aborrecernos unos a otros, el que eso muchas veces lo tomamos como cosa liviana, lo tomamos como cualquier cosa. Es que él no merece que yo lo ame, es que él, usted no lo conoce, hermano, es que él o es que ella ha hecho esto y ha hecho lo otro. Y comenzamos a sacar argumentos que creemos que justifican el sentir una amargura, el sentir un odio, el aborrecer a nuestro hermano, y lo tomamos como algo ligero, que al cabo pues yo amo a Dios, yo para qué quiero a este hermano, con que yo ame a Dios, ¿qué importa lo que sienta por este hermano? Eso es lo que humanamente muchas veces pensamos, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. El Señor no dice: con que me ames a mí, con eso basta. Con que sientas algo bonito por mí, eso es lo importante. Con que luches por agradarme a mí, no importa cómo vivas con los demás. Eso no dice la palabra. La palabra dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. No es de Dios. ¡Qué tremendo! Algo tan sencillo nos puede descalificar para no ser parte del rebaño del Señor, para no ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Podemos ser parte de la iglesia falsa, pero no de la iglesia verdadera. Vamos a estar hablando de la iglesia falsa y de la iglesia verdadera. En veces se confunden, en veces se mezclan, en veces parece la misma cosa, pero hay una gran diferencia entre la iglesia verdadera, genuina, auténtica del Rey de la Gloria, a la iglesia que es una falsa imitación, que no es la iglesia auténtica del Señor. Y debemos de entender qué dice la palabra de Dios para poder entender qué es lo que nos convierte en cristianos de la iglesia verdadera. ¿Será que porque pertenezco a cierta denominación ya soy parte de la iglesia verdadera? No, de ninguna manera. ¿Será que porque soy parte de la iglesia más grande, de la denominación más grande de esta tierra, ya eso me garantiza, como somos la mayoría, eso me hace parte de la iglesia de Cristo? No, eso no es. Aunque sea
miembro de la iglesia que sea, de la denominación que sea miembro de esta misma congregación, de cualquier congregación que sea, eso no le garantiza el ser parte de la iglesia de Cristo. Eso no es lo que le va a dar aseguranza. Mucha gente vive pensando: si pertenezco a tal o a tal o a tal denominación, eso me va a dar seguridad. Mientras yo siga en esa denominación, yo allí voy a tener segura mi salvación. No hay denominación que asegure la salvación a un hombre. Solamente hay uno que la asegura. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el único que asegura la salvación a una persona. Nadie más puede asegurar, nadie más puede garantizarte que vas a llegar a la gloria de Dios, sino el verdaderamente pertenecer a la iglesia auténtica y genuina de Cristo Jesús. Porque muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. No estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y pensamos que con pertenecer a un grupo de creyentes, a una denominación X, y pensamos que con cumplir ciertas rutinas y requisitos, con ir a la iglesia, con diezmar, con hacer esto, con hacer lo otro, con eso es suficiente. No es suficiente, mis hermanos. La iglesia del Cordero de Dios es una iglesia preciosa, es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Es una iglesia hermosa, una iglesia que fluye la gloria de Dios en ella, que se mueve la presencia de Dios en ella. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de un grupo de gente, estoy hablando de cada individuo personalmente. ¿Por qué? Porque, hermano, puedes estar en un lugar donde se mueve la gloria de Dios en todos los que están a tu alrededor, pero si no se mueve en ti, ¿de qué sirve que se mueven los demás? Si no se mueve en ti el poder de Dios. Pero si se mueve en ti el poder de Dios, estés donde estés, de ahí serás levantado, de ahí serás arrebatado, de ahí serás tomado. Cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, Él te levantará, Él te tomará y Él se glorificará en tu vida. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa noche. Los hijos de Dios formamos la iglesia auténtica y genuina de Cristo. Los hijos del diablo forman la iglesia falsa, la iglesia de apariencia, la iglesia que parece ser real pero no lo es. Y veamos cuáles son algunos de los principios. Vamos a ir avanzando en el tema y vamos a ir mirando diferentes puntos. Comienza diciendo una vez más esto: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga, qué tremendo, ¿no? Es el primer punto. Algo, le decía, que parece muy sencillo, pero que tiene una importancia muy grande. El amarnos los unos a los otros es un mandamiento muy importante, muy especial. Y cuando no nos amamos los unos a los otros, comenzamos a dar señales de que a lo mejor nos estamos brincando de una iglesia a otra, es decir, de la iglesia auténtica de Cristo a una iglesia que es falsa, que es imitación. Entonces dice: el que no ama a su hermano, esta es una de las señales de las manifestaciones. Dice: este no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y luego agrega y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sabía usted, mi hermano, que el primer asesinato que se llevó a cabo en esta tierra, en este mundo, fue por causa de religión, por así decirlo? ¿Por qué razón? Porque los primeros dos hijos que tuvo Adán y Eva comenzaron a buscar acercarse a Dios, comenzaron a tener su práctica espiritual buscando a Dios, adorando a Dios. Dice la palabra de Dios que Caín se acercó con el fruto de la tierra
Y dice que Abel se acercó con la primicia de sus corderos para ofrecerlos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que la ofrenda de Abel llegó hacia la gloria de Dios. Subió aquella ofrenda hasta llegar a la presencia de Dios y fue agradable al Señor. Pero la ofrenda de Caín no subió a la presencia de Dios. Se quedó en el techo, se quedó estancada, se quedó ahí tirada la ofrenda. No fue aceptada por Dios, no subió a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando miramos que Caín ofrece su ofrenda y no es aceptada, en vez de enmendar su corazón, en vez de analizarse y preguntarse ¿por qué es que no subió mi ofrenda a Dios? ¿Por qué es que no estoy siendo agradable a Dios? ¿Por qué es que Dios no me está bendiciendo? ¿Por qué es que las cosas salieron mal? En vez de buscar, mirar qué es lo que sucedió, él comienza a llenarse de celos, comienza a llenarse de envidia, comienza a llenarse de coraje y comienza a mirar a su hermano Abel, que él sí llegó a la presencia de Dios ofreciendo la ofrenda agradable a Dios. Y dice la palabra que comenzó a llenarse su corazón de odio, de engaño, de enojo, de celos, de envidia. Y todo eso lo fue empujando a ir hasta matar a su hermano. Y mató a su hermano por causa de que su ofrenda no era buena. Su ofrenda no fue aceptable a Dios. Y la de su hermano Abel, esa sí fue aceptable delante de Dios. Qué tremendo y qué triste, mis hermanos. Dice la Biblia en este pasaje, es que Caín era del maligno. Caín estaba, ¿por qué era del maligno? ¿Acaso era del maligno porque ya venía así desde el nacimiento? No. Era del maligno porque él eligió el tomar el mal camino. Dios llega con Caín después de que ofrece la ofrenda incorrecta y llega a decirle: ¿por qué has hecho tal cosa? ¿Por qué decae tu semblante? Si hicieres bien, ¿no piensas que yo te bendeciría? ¿Acaso no te enaltecería y te engrandecería, Caín? Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, de ti depende, Caín. Tú sabes lo que va a pasar. Tú eres el que toma la decisión. Oiga bien, quiero internarme en el tema y quiero que comprendamos esto. La iglesia verdadera es una iglesia que ha sido mártir desde un principio. La iglesia verdadera la representa Abel desde un principio de la creación. Un hombre que adoró a Dios con todo su corazón. Un hombre que se presentó delante de Dios con lo mejor de sus corderos, ofreciendo un sacrificio hermoso delante de Dios, poniendo su fe completa en el Señor, ofreciendo lo mejor de lo que tenía, siendo agradable a los ojos de Dios. Su ofrenda subió a la gloria de Dios. Su adoración fue adoración viva, adoración genuina, adoración auténtica. Ese es el ejemplo que tenemos de los adoradores del Dios de los cielos desde un principio de la creación. Ahí comienza la iglesia del Señor ya desde un principio de la creación. ¿Por qué digo la iglesia? Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia no son los muros, no son las paredes. La iglesia es el creyente, es el hombre que pone su confianza en el Dios de los cielos, que adora a Dios de corazón, que le sirve a Dios con todo su ser, que se entrega del todo a Dios. Ese hombre, esa mujer se convierte en la iglesia auténtica de Cristo Jesús. Miramos que Caín hizo todo lo contrario. La iglesia verdadera es representada por Abel, un hombre que se entregó sin mirar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, un hombre que se dio del todo a Dios, un hombre que ofreció lo mejor de sí para Dios. Allí estaba Abel, su ofrenda agradable a Dios. Pero al otro lado miramos al hermano de Abel, a Caín, también ofreciendo sacrificio, también acercándose con ofrenda, también buscando entrar en un culto religioso, por así decirlo. Vamos a ponerlo de esta manera. También Caín dijo: yo también voy a la iglesia, yo también voy a adorar a Dios, yo también voy a cantarle a Dios, yo también voy a servir a Dios. No solamente tú, Caín, no solamente tú, Abel, yo también voy para allá. Resulta que Caín no fue bendecido, Caín no recibió bendición y comienza
ahí, desde ahí, a marcarse una línea ya entre las dos iglesias, la iglesia auténtica de Cristo y la iglesia falsa, que es simbolizada o representada por Caín. ¿Qué es lo que hace la iglesia falsa? La iglesia falsa, una de las cualidades, una de las señales, nos decía Juan: el que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. El que no ama a su hermano, el que no puede ver a su hermano, el que aborrece a su hermano, el tal no es de Dios. No se engañe. En qué lugar está no importa, en qué religión está no importa, cuántos años tenga en la iglesia no importa. Amémonos unos a otros, pongámonos a cuentas antes de que sea demasiado tarde, porque todo lo demás no vale de nada si no tenemos los fundamentos que Dios quiere que tengamos. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces Caín comenzó, dice Juan, que Caín era del maligno. Dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué Caín era del maligno? Era del maligno no porque nació así, sino que era del maligno porque le dio lugar al maligno, porque eligió el no hacer la voluntad de Dios, eligió el acercarse a Dios, el servir a Dios a su manera y no a la manera de Dios, el querer vivir su vida a su manera y no a la manera de Dios. Dice la palabra de Dios que Caín, después de que Dios le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué decae tu semblante? Si haces bien, yo te enalteceré, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Dice que Caín dejó entrar el pecado, dejó entrar al diablo, le dio lugar al diablo en su vida. Y ahí se convirtió en un servidor del maligno. Ahí cambió, ahí se salió de la iglesia verdadera y se pasó a la iglesia falsa. Se pasó a la iglesia que destruye. ¿Quién es la iglesia que destruye? No es una denominación. ¿Quién es la iglesia falsa? No es alguna iglesia, alguna congregación. Es aquel hombre, aquella mujer, esté en la denominación que esté en la congregación que esté. Es aquel hombre, aquella mujer que comienza a darle lugar al diablo en su vida, que comienza a dejar que el odio, que la ira, que el enojo llenen su corazón, trastornen su vida, que comienza a darle lugar al diablo para comenzar a caminar con resentimientos, para comenzar a caminar con envidias, para comenzar a caminar con celos, para tener avaricias, para tener toda esa clase de cosas que no son agradables a Dios. Cuando entramos en ese nivel, estamos pasándonos a la iglesia falsa. Hermano, pero yo todavía canto en la iglesia, yo todavía me congrego en la iglesia, todavía adoro entre todos los hermanos. No importa dónde estés y dónde adores, tú vas a sentir que tu ofrenda no llegará al techo, no subirá a la presencia de Dios. Pero aquel que tiene su corazón limpio sentirá que la gloria de Dios llega a su vida y que su ofrenda sube a la misma presencia del Dios Altísimo, a la misma presencia del Rey de los cielos. ¿Sabes? Cuando una persona pierde de vista la iglesia verdadera, en otras palabras, la sinceridad genuina para servir a Dios, la manera correcta de acercarse uno a Dios, de mantener su corazón sin envidias, sin iras, sin enojos, sin cosas negativas contra su hermano. Cuando el hombre comienza a perder eso de vista y comienza a llenarse de avaricia, de celos, de envidias y de cosas desagradables a Dios, comienza a descender, comienza a decaer, comienza a perturbarse su alma y comienza a tener celos de los demás y comienza a tener envidia a los demás y solamente busca estorbar a los demás. Ya no busca ayudar, busca estorbar. Solo está en la misma iglesia para criticar, solo está en la iglesia para apuntar, solo está en la iglesia, ya no viene a adorar a Dios, ya no viene a alimentarse, ya no viene a fortalecerse en Dios, ya viene solamente a mirar qué cosa negativa encuentra,
a ver qué cosa mala ve, a ver quién hizo algo negativo, a ver qué pasó aquí, a ver qué pasó allá. Y cuando comenzamos a caer en eso, nos estamos desviando de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. Es tiempo de que volvamos a la senda antigua, de que sepamos que cuando vengamos a este lugar, vengamos por las razones correctas, que nuestra búsqueda a Dios sea la búsqueda, la razón correcta por la que nos acercamos a Dios. Que no seamos como Caín, que no caigamos en el término de Caín, aborreciéndonos unos contra otros. Vuelvo a repetir, con envidias, con celos, con resentimientos, con amarguras, sino que haya un corazón puro, un corazón lleno de amor, porque este es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio, que nos amemos los unos a los otros. Ese mandamiento es precioso, es maravilloso. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y el que hace eso cumple la ley y cumple todo lo que quedó atrás los profetas. ¿Por qué? Porque en el amor es el cumplimiento de la ley y de los profetas. El que aprende a amar, aprende a caminar de la mano de Dios. El que aprende a amar, aprende a superar los obstáculos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Cuando uno mira la iglesia falsa, oiga bien esto, la iglesia falsa, y cuando hablo de iglesia falsa, no hablo de una congregación, porque en cada congregación hay personas que sirven genuinamente a Dios, y también hay personas que no sirven genuinamente a Dios. En cada congregación hay gente que busca de corazón a Dios, pero también hay gente que no busca sinceramente a Dios, que va a la iglesia por tantas razones, pero no por la razón correcta. Entonces, cuando le hablo de esa iglesia verdadera, no me confunda, no le estoy hablando de una denominación, le estoy hablando de personas, porque somos las personas las que estamos dentro de la iglesia verdadera o los que estamos en la iglesia falsa. ¿Y qué hace la iglesia falsa? Caín representa la iglesia falsa, la religión falsa. ¿Qué es lo que hace la iglesia falsa? Siempre va a querer matar, siempre va a querer destruir, siempre va a querer acabar con aquel que de corazón limpio está queriendo servirle al Señor. ¿Sí me comprende? ¿Qué daño le hacía Abel a Caín? ¿En qué le ofendía? Abel nomás estaba adorando a su rey, buscando al ser agradable a él, trabajando para él, sirviéndole a él, haciendo lo que hacía para él. ¿En qué le perjudicaba a su hermano Caín? En nada. ¿Y por qué viene su hermano Caín y se levanta contra Abel hasta matarlo y destruirlo? ¿Por qué razón? Por la envidia, por los celos, por el odio que nació en su corazón al darle lugar al diablo. Y cuando eso sucedió, esa iglesia falsa siempre provocará un ataque contra la iglesia genuina del Señor. La iglesia genuina del Señor, lamentablemente, hermanos, siempre le va a tocar ser mártir. Porque no miramos que Abel se puso al tú por tú, a pelear al tú por tú, sino que Abel simplemente se mantuvo agradando a Dios. Lo mató su hermano, fue un mártir, pero se fue con el rey, triunfó, se fue agradando al Señor, fue grato a los ojos de Dios. Y al final de cuentas, eso es lo más importante, eso es lo más especial. ¿Dónde vamos a terminar nuestra carrera? ¿Dónde vamos a terminar nuestro camino? La iglesia falsa siempre será identificada, primeramente, la crítica. Criticará, mas nunca edificará. Escuche usted personas que solo se la pasan criticando. Lo puede escuchar dentro de la iglesia, lo puede escuchar fuera de la iglesia, por la radio, lo puede escuchar por la televisión.
Identifique la iglesia verdadera. Identifique quién está tomando el lugar de Abel, quién está tomando el lugar de Caín. Hay quienes lo único que están haciendo es destruyendo la misma obra de Dios. No ganan una alma perdida que anda afuera, pero las que están en las iglesias, ¿cómo las buscan turbar y perturbar de una manera y de otra? ¿Será la iglesia verdadera esa? No, ese es el espíritu de Caín que quiere matar a Abel. Pero el espíritu de Abel siempre seguirá retoñando y reverdeciendo, porque Dios lo sostendrá. El espíritu de aquellos que adoran a Dios como Abel siempre prevalecerá. Nunca cambie usted de lugar, de posición. Nunca cambie, nunca se ponga como Caín a querer arreglar las cosas por su cuenta, a pelear al tú por tú, a querer ir contra su hermano y matarlo y dañarlo. Si no le puede ayudar a su hermano, por lo menos no le estorbe. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque le vuelvo a repetir, una de las cualidades de la iglesia falsa es que comienza a criticar, no edifica, más como critica. No hace algo por el reino de Dios, pero cómo estorba a los que quieren hacer algo por el reino de Dios. Esa no es la iglesia verdadera. Una persona que está con ese espíritu no es de Dios. ¿Por qué digo que no es de Dios? Porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano es del diablo y no es de Dios. El que busca dañar y perjudicar, el que busca destruir la misma obra de Dios, ese no es Cristo. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del diablo, que no es agradable al Señor. Ese es el espíritu del anticristo que viene a querer dañar. Y ese espíritu no tiene que hallar cabida en nosotros. ¿Qué espíritu había en Abel? Un espíritu manso. Un espíritu donde él iba a acercarse a Dios, a estar en la presencia de Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios. Y él se concentraba en lo que él iba a hacer, pero él no estaba dañando a su hermano Caín. Él no estaba perjudicándolo. Pero le repito, ¿cuántas veces, hermanos, escuchamos dentro de la iglesia gente que solo está buscando la manera de estorbar la obra, es decir, críticas, murmuraciones, etcétera, etcétera, contra un hermano, contra otro hermano? Yo le pregunto, ¿ha orado por ese hermano a quien está criticando? No, pero es que el hermano esto, es que la hermana lo otro, es que aquí y es que allá. ¿Ha orado por él? ¿Le ha clamado a Dios que lo bendiga, que lo ayude, que lo sustente, que lo cambie, que lo transforme? Yo le aseguro que cuando uno comienza a orar por un hermano, ya no le queda lugar para criticarlo. Comenzará a sentir compasión, sentir una carga por él y buscará la manera de acercarse a ayudarlo. Pero no habrá un espíritu de crítica, no habrá un espíritu de envidia, de celos, de murmuración, sino que siempre habrá ese sentir hermoso de agradar a Dios. Otras veces se despiertan celos entre los mismos hermanos. ¿Y por qué a aquel hermano le dieron este lugar? ¿Y por qué aquel hermano tiene este privilegio? ¿Y por qué yo, que tengo más años, no me dan a mí? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Y comenzamos con un espíritu de celos. Eso no es de Dios. La Biblia dice que es Dios el que quita reyes y el que pone reyes. Métase con Dios, honre a Dios, adore a Dios, sirva a Dios, y verá que Dios hará maravillas en su vida. Hará cosas hermosas, hará cosas preciosas. ¿Sí me explico? ¿A qué nos ha llamado el Señor? A servirle a Él. ¿Acaso nos ha llamado a criticar a la iglesia de lado? ¿A pelearnos con los hermanos de tal denominación? ¿A juzgar y a criticar a tal otra congregación? Eso es del diablo, no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Caín. Ven que una congregación va siendo bendecida y en ocasiones hay espíritus de celos, de envidia, que no hayan cómo derrumbar aquello, que no hayan cómo destruir aquello. Tengamos cuidado en no ser parte nosotros de esa clase de influencias. Que en nosotros haya un espíritu que edifique, que alabe a Dios, que glorifique al Señor, que honre a Dios, que edifique la obra de Dios, y que no seas instrumento de destrucción, sino que seas instrumento de bendición para gloria del Señor.
Dios quiere que nosotros sepamos en qué lugar estamos, qué estamos haciendo para el Señor. Vuelvo a repetirle, cuando miramos a Abel, Abel está adorando a Dios, Abel está sirviendo a Dios, Abel está buscando agradar al Señor. Pero Caín trae otro espíritu diferente. Es un espíritu diabólico, es un espíritu que no ama a su hermano. Ya se llenó del diablo el corazón de Caín, ya se llenó de envidia, de coraje, y va con el fin de destruir, va con el fin de dañar, va con el fin de perjudicar. Ese espíritu no es de Dios y no es agradable al Señor. Amén, hermanos. No solamente que la religión falsa se identifica porque critica, destruye, no edifica, no hace nada por la obra de Dios, pero cómo quiere estorbar la obra de Dios. Pelea contra los mismos hermanos, pero no pelea contra quien debe de pelear. La guerra no es contra el hermano. Tu guerra no es contra el hermano. Es que mi esposo, hermano, ya no lo aguanto. ¿Cómo peleo con él? Deja de pelear con él. Comienza a pelear contra el que manipula a tu esposo. Contra Satanás es la guerra. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde está la verdadera batalla, la verdadera guerra. Ahí es donde está esa lucha real, esa lucha auténtica y verdadera contra el enemigo. Le decía hace un momento, la iglesia genuina y auténtica es una iglesia que se mantiene buscando honrar a Dios. Usted recuerda en la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva comenzó, la Biblia dice que los fariseos, los saduceos, comenzaron a oponerse, comenzaron a decir: no, es que esta es una secta, es que estos son falsos, es que estos creen en Jesús. Y comenzaron a prohibirles y a decirles: les prohibimos que no hablen en el nombre del Señor Jesús. Usted piensa que el que se hable en el nombre del Señor Jesús, que el que se opongan y prohíban es algo nuevo. Eso no es algo nuevo, eso viene desde un principio. Pero como ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de levantar el nombre de Jesús en alto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Es el nombre que debemos de adorar, es el nombre que debemos de exaltar. Pero ¿sabe qué, hermano? Entre los fariseos había un hombre sabio, con entendimiento de Dios, un hombre llamado Gamaliel. La Biblia dice que cuando arrestaron a Pedro y a Juan y comenzaron a prohibirles que hablaran en el nombre del Señor, la Biblia dice, mis hermanos, que cuando hicieron aquello, dice que les prohibieron que hablaran en el nombre del Señor Jesús. Y ellos salieron de ahí diciendo: juzguen ustedes, ¿es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. Honraremos primero a Dios. Si tenemos que ser mártires, mártires seremos. Si nos han de criticar, que nos critiquen. Si nos han de juzgar, que nos juzguen. ¿Sí me explico? Porque no es por otra cosa, sino por el nombre del Señor Jesús. Pero dice que entre esos fariseos había un hombre, cuando se reunieron en aquel lugar para pensar: ¿qué hacemos con estos locos? Porque han hecho señal manifiesta, han sanado a un cojo, y ahora ahí está la señal, ¿qué hacemos? Y dicen que en el nombre de Jesús lo han sanado. Y dice la palabra que hubo un hombre entre ellos, Gamaliel, que les dijo: tengan cuidado lo que van a hacer, no sea que se hallen peleando contra Dios. Porque si este movimiento que estos hombres traen es de los hombres, se acabará, se desvanecerá. Pero si es de Dios, permanecerá, y ni ustedes ni nadie lo va a poder detener. Lo que es de Dios permanece, lo que no se desvanece. Así es de que, ¿qué preocupación hay? Dice Gamaliel. Y esa es una manera sabia de Dios que recibió Gamaliel, aquel entendimiento para darles aquel consejo. Antes, dice, de esto se levantó fulano, y como se levantó, se desapareció todo. Y se levantó otro, y se levantó otro, y todo vuelve a lo mismo. Nada permanece.
Y si esto no es de Dios lo que traen estos hombres, así se acabará solito y se apagará como una llamarada de petate. Pero si esto es de Dios, esto va a perdurar siglos y siglos y siglos, y va a perdurar por toda una eternidad, porque es el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Son las buenas nuevas de salvación. Es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos cuál es el lugar que nosotros debemos de tener. Lo primero que marca es: si alguno no ama a su hermano, si alguno aborrece a su hermano, si alguno está destruyendo la obra de su hermano, el tal no es de Dios. El tal no es de Dios. El tal es del diablo, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque lo mismo hizo Caín. Caín mira a su hermano Abel, se llena de envidia y de celos, y va a tratar de destruirlo. ¿Por qué causa? Dice: porque sus obras eran justas y las de su hermano eran injustas. Solo por eso, no por otra razón. Entonces, ese mismo espíritu que se movía en Caín no ha muerto. Sigue trabajando. Se sigue moviendo en muchas personas. Se sigue moviendo en hombres y mujeres alrededor del mundo, que se comienzan a convertir en la iglesia que parece de Cristo. Parece de Cristo, pero no es de Cristo. Parece que están queriendo servir a Dios, pero no es la manera. Caín parecía que estaba agradando a Dios, parecía que ofrecía a Dios ofrendas, parecía que adoraba a Dios. Sí, parecía, pero nada de eso llegaba a la presencia de Dios. Nada de eso era acepto delante de Dios. Y Dios recalca en su palabra y dice: Caín era del maligno. ¿Cuándo se convirtió en un hijo del diablo Caín? ¿Cuándo se convirtió en un hijo del maligno? Después de que Dios le habló y le dijo: Caín, mira lo que has hecho, no está bien. Enmenda tu vida. ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué te pones celoso contra tu hermano? ¿Por qué lo miras mal? ¿Porque lo bendigo a él y a ti no? ¿Por qué te dan celos por lo que él está haciendo? ¿Por qué te da envidia de lo que él está logrando? ¿Por qué te sientes de esa manera? Eso no es de Dios, le dice el Señor. Eso no viene de mí. ¿Por qué decae tu semblante? Si tú haces lo bueno, yo te bendeciré, Caín. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Si tú abres la puerta de tu corazón, el pecado entrará a tu vida y te destruirá. Caín no obedeció la voz de Dios, ni escuchó el consejo de Dios, aún después de que se había equivocado. Porque Dios, aún después de que nos equivocamos, nos habla y nos da la oportunidad de arreglar nuestra vida, de volver en sí, de acomodarnos con Él. Él nos habla de una y de otra manera, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Pero cuando Dios te habla, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Hacer lo que hizo Caín, de ensordecer el oído a Dios y dar la vuelta y olvidar lo que Dios dijo? Y ir tras tu hermano para matarlo, ir a llevar a cabo lo que sientes, lo que piensas, lo que hay en tu corazón. ¿O vas a humillarte y a decir: Señor, tienes razón, perdóname, no es de la manera como yo estoy haciendo las cosas, perdóname, no es de mi forma, Señor, ayúdame, quiero agradarte, quiero servirte, quiero honrarte, dame la fuerza y la gracia para poder caminar en tu voluntad, Señor? Arranca de mí este mal sentimiento de ira, de coraje. Arranca de mí esto. Yo no quiero ir tras mi hermano. Yo no quiero matar a mi hermano. Yo no quiero criticar a mi hermano. Yo no quiero destruir a mi hermano. No solamente matamos a nuestros hermanos físicamente, en veces los matamos, los herimos, los lastimamos emocionalmente. Nuestras palabras, nuestras acciones en ocasiones dañan, perjudican. En ocasiones las críticas, todo aquello negativo que levantamos contra un hermano, eso perjudica, eso daña. Estás matándolo, estás destruyéndolo. Y en veces pensamos que eso es cosa ligera, que eso es cualquier cosa. No es cosa ligera. Dios lo mira como algo serio. Dios lo mira como algo importante. La religión falsa, como Caín, viene siempre a querer destruir.
lo que aquel hombre, aquella iglesia genuina como Abel está buscando hacer para gloria de Dios. Cuando uno mira la religión falsa como Caín, ¿saben qué puede detectar la religión falsa en este tiempo? Hay lugares, hay personas por ahí que se dedican a ir a querer levantar congregaciones, a hacer crecer una congregación, sacando a la gente de otras congregaciones que ya existen. Eso no es de Dios, eso es del diablo directamente. ¿Por qué? Óigame, van a pescar a la pecera del vecino. Vamos a tirar la red, ¿a dónde? A la pecera del vecino. Y ya me traje 5 almas. ¡Qué bendición! Me gané 5 almas. ¿Cuándo se ganó 5 almas? Hay lugares, hay iglesias, hay personas que están tan maleadas, y es necesario que hable esto abierto como es, porque es una realidad, que no piensan en ir y ganar al alma perdida. Que esta calle está llena de gente perdida, que esta ciudad está llena de gente perdida, pero no se detienen a hablarle a un alma perdida. Pero sí se detienen a entrar a congregaciones y a querer sacar a gente que ya ha sido alcanzada de aquella congregación. Esas no son obras de Dios, son obras del diablo. Ese es Caín, no es Abel. Eso nunca será grato al Señor. Lo que será grato al Señor será aquella búsqueda de las almas perdidas, las almas que no han sido alcanzadas. Cuando te propongas ir a buscar una alma, no quieras ir a sacar una de una iglesia que ya está convertida. Ve y busca la alma perdida que anda vagando sin Dios, sin fe, sin esperanza. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo tenía el Espíritu de Dios, y él decía: cuando fui a predicar el Evangelio, una cosa me propuse: no predicar donde ya se había predicado, porque no quería edificar sobre el fundamento de otros. Me propuse ir donde nadie había ido. ¡Wow! ¡Qué espíritu tan hermoso se movía en ese hombre! Ese mismo espíritu se tiene que mover en nosotros. Ese mismo sentir tiene que haber en nosotros para honrar a Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios en todo aquello que hacemos. La religión o la iglesia de Caín es la iglesia que solamente le importa el dinero. Lo mide todo por el dinero. El que da más tiene mejores privilegios. El dinero lo dice todo. Las buenas ofrendas son los lugares especiales, son los puestos especiales. Y el que no tiene dinero, pues ni modo, se queda hasta la orilla, hasta lo último. El dinero es el Dios de este mundo. Pero el Dios de la iglesia real es Cristo Jesús, y no el dinero. La iglesia verdadera del Señor no se mueve por el dinero, no trabaja por el dinero o para el dinero. Su objetivo no es el dinero, no puede ser ese el objetivo. El objetivo principal, la misión de la iglesia, no puede ser simplemente el dinero. Tienen que ser las almas, buscar las almas perdidas, buscar no solamente sembrar o atender o recompensar a aquel que quizás da o ofrenda mucho, sino ir por aquel que no puede hacerlo, que no puede ofrendar, que no puede darnos. Aquellos que están en México, aquellos que están en Centroamérica, aquellos que necesitan la palabra, y que estamos yendo a llevar la palabra sin ningún lucro, sin ningún propósito de sacar finanzas, porque no hay nada que sacar de allá. Lo único que hay que sacar son almas. Almas perdidas, almas necesitadas. Entonces, las cualidades de la iglesia real son las cualidades de Abel y no las de Caín. Veamos un reflejo escritural un poquito más formal. Venga conmigo a la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 13. Regrese un poquito ahí su Biblia. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso. Comienza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está diciendo: ¿cuál es el caminar? ¿Cuál es la postura que has tomado? ¿Has tomado la postura de Abel o has tomado la postura de Caín? Abel es hijo de Dios, Caín es hijo del diablo. ¿Por qué Abel es hijo de Dios? Porque eligió obedecer, honrar, agradar a Dios, aunque eso lo llevó a convertirse en un mártir. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Quién es Caín? Caín es un hijo del diablo. Lo digo porque así lo dice la Biblia. ¿Cuándo se convirtió en hijo del diablo? Cuando el diablo entró en él. ¿Cómo entró en él? Con celos, con envidias, con toda obra perversa que había en él, o que mejor dicho, entró en él cuando le dio lugar a aquello. Entonces, si miramos que el reflejo de Abel refleja la iglesia auténtica, genuina, la iglesia que desde un principio ha sido mártir, la iglesia que aún en la iglesia primitiva se mira el reflejo de la iglesia genuina, que eran mártires. Miramos lo que sucedió cuando Bernabé dice que trajo una grande ofrenda a la iglesia porque vendió una propiedad y la trajo con todo su corazón para Dios. Y fue agradable a Dios aquella ofrenda. Y dice la palabra que todos los hermanos, pues de alguna manera como que halagaron a este hombre, a este siervo, a Bernabé. Dijeron: gloria a Dios, qué bendición, qué lindo, qué hermoso. Y por ahí había una pareja, Ananías y Zafira. Y dice la palabra que ellos dijeron: bueno, pues si esto lo hizo tan famoso a él y lo hizo tan especial, y todos los hermanos, gloria a Dios por Bernabé, pues nosotros podemos hacer lo mismo. Pero ya el espíritu que se estaba moviendo en Ananías y Zafira ya no era el espíritu de Abel, ya era el espíritu de Caín. Ya era otro el propósito, la intención. Hermano, pero lo que voy a hacer es algo bueno. ¿Acaso lo que Caín hizo era algo malo? No ofreció algo malo, ofreció algo bueno. A lo mejor fue y tomó lo mejor de sus calabazas, de sus zanahorias, de sus cosas que había sembrado, y los trajo al Señor. No necesariamente significa que ofreció lo peor. La Biblia no dice que ofreció lo peor, pero no ofreció lo que Dios había establecido. Para que hubiese remisión de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Un cordero. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. ¿Por qué por la fe? Porque Abel ya estaba mirando en ese cordero al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba mirando por la fe aquella redención, aquel sacrificio. Estaba acercándose a Dios de la manera correcta. Caín no, Caín iba no por la fe. Caín iba por sus obras. Caín iba porque yo puedo. Caín iba porque yo tengo. Yo soy inteligente. Yo soy capaz. Yo merezco un buen lugar. Yo merezco que me respeten, que me tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy alguien. Ahí va Caín. Cuando el hombre exige, cuando el hombre es el que demanda, cuando el hombre toma una posición donde él quiere ser visto, él quiere lograr, él quiere, ya no es para gloria de Dios, ya no es que Dios me levante, ya no es que Dios me honre, ya no es que Dios se glorifique en mi vida, es que yo puedo, es que yo sé, es que yo soy, es que yo. Ese yo nos lleva a la destrucción. Dijo Pablo: ya no soy yo el que vive, mas es Cristo el que vive en mí. Aleluya. Tiene que ser Cristo el que viva en nosotros y no nosotros mismos los que reinemos en nuestra vida.
Tiene que ser Cristo. Entonces cuando miramos que Ananías y Zafira llegan igual, dicen vamos a vender la casa. La vendieron, una propiedad que tenían, y dicen pues llevemos el dinero. Pero desde el instante que ya iban a vender la casa, ya eran otras las intenciones. Era ser vistos, era ser halagados. Ya había otro espíritu, ya era buscar ellos y no Dios en ellos. Dice la palabra que aún ya cuando tuvieron el dinero, quizás dijeron, pero ¿qué vamos a hacer? Hombre, esto es mucho. Con la mitad o una parte que demos, decimos que en esto la vendimos y nos quedamos con dinero y nos llevamos la fama que queremos. Nos quedamos con todo el paquete completo. Ellos lo habían planificado muy bien, y en veces humanamente uno saca sus conjeturas, pero uno tiene que examinarse cada día. ¿Qué espíritu me está moviendo? ¿Me está moviendo el espíritu de Abel o me está moviendo el espíritu de Caín? La Biblia dice que llegaron habiendo extraído una parte de aquel dinero que vendieron la propiedad, y llegan con el dinero con Pedro. Llega primero Ananías y llega y le dice, aquí está el dinero de la venta de la propiedad, mira, te lo ponemos a tus pies. Y le dice Pedro, ¿por qué consentiste y permitiste que llenara Satanás tu corazón para mentir delante de Dios? ¿Por qué lo hiciste? Siendo tuyo el dinero, ¿no era tuyo para quedarte con él? Nadie te pidió que vendieras la casa, ni que dieras un centavo. Te podías haber quedado con él y no había problema. Pero querías el reconocimiento, querías la fama, querías la popularidad, querías el lugar especial, querías un lugar de hombres, y nunca esperaste en Dios. Buscaste las cosas a tu manera, aunque manipularas, aunque engañaras, aunque hicieras lo que hicieras. Y mira ahora las consecuencias. Ahí están los pies de los jóvenes que te sacarán y te arrastrarán muerto de este lugar. Al instante cayó muerto a los pies de Pedro. ¿Qué es lo que pasó? Que no estaba haciendo las cosas de acuerdo al espíritu de Abel. Se movía en Ananías y Zafira el espíritu de Caín. A las pocas horas llega Zafira, su mujer, y llega y le dice, Pedro, oyes, en tanto vendieron la propiedad tú y tu esposo. Y dice, claro que sí, en eso exactamente, Pedro. Ya sabes bien la exacta suma. Dice, ¿por qué mentiste con tu esposo? ¿Por qué consentiste en mentir con él? Mira, ahí están los jóvenes que arrastraron a tu esposo y te sacarán a ti de igual manera. Y cayó muerta al instante. Qué tremendo. ¿Por qué razón? ¿Porque no lo dieron todo? No, sino porque el espíritu que se movía en ellos ya no era el espíritu de Dios. El espíritu de Abel ya era el espíritu de Caín. El espíritu de Caín es del diablo. Llena los corazones de envidia, de celos, de contienda, de resentimiento, y desvía al hombre del propósito por el cual debe de acercarse a Dios. Abel se acercó a Dios con el corazón y el propósito correcto. Caín se acercó a Dios distorsionado, no con el corazón correcto, y todavía después de que se equivoca, Dios le da la oportunidad, y todavía ahí elige irse por el camino torcido, donde el diablo ya entra directamente a su corazón y se convierte en un hijo del diablo. Por eso es, mis hermanos, que debemos cada día saber cómo nos estamos acercando a Dios. Que haya el espíritu correcto, el espíritu de humildad, de amor hacia el Señor, que le honre, que le agrade lo que le ofreces. No es la cantidad, es la calidad. Es qué clase de espíritu se mueve en lo que haces para Dios. No es que tanto sirvo, no es que tanto trabajo, no es que tan hábil soy. ¿Por qué hago lo que hago? Porque sirvo, porque me esfuerzo. En ocasiones hacemos mucho, pero por las razones equivocadas. Y si hago por las razones equivocadas, de nada sirve que haga mucho. De nada sirve que me esfuerce mucho. No es suficiente esforzarme, no es suficiente decir hice mucho. Es necesario que hagamos lo que hagamos, sea poco o sea mucho, pero que lo hagamos con el espíritu correcto, que traiga gloria, alabanza al Señor, y que llegue a la presencia del Dios de los cielos. Dele ese aplauso al Señor.